Hola a todos, para mí es muy grato que estén viendo este video. Esto es Pequeño Tesla. Hoy hablaremos de múltiplos y submúltiplos de unidades eléctricas. Para hacerlo más fácil empezaré hablando de prefijos. Seguramente has escuchado la palabra prefijos. Muy seguramente has escuchado lo que es un metro, un segundo o un kilogramo. A estas unidades se les conoce como unidades básicas y hacen parte del Sistema Internacional de Unidades. Asimismo, como ya hemos visto en videos anteriores, en electricidad utilizamos unidades básicas como son para tensión, los voltios, para resistencia, los ohmios y para corriente, los amperios. Por ahora nos vamos a enfocar en estas tres unidades de medida, pero primero quiero dar un ejemplo. Piensa en 1000 metros. Es decir, 1000 metros es algo que es muy largo, por lo que en vez de decir 1000 metros podríamos decir 1 kilómetro y va a equivaler a lo mismo, es decir, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y es más fácil decir 1 kilómetro que decir 1000 metros. O es más fácil decir 100 kilómetros que decir 100.000 metros. En el caso de los 1000 metros y el kilómetro, el prefijo es la palabra kilo, que nos indica 1000 metro, kilómetro, 1000 metros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Como hemos visto en videos anteriores utilizando nuestras resistencias, en el caso de la resistencia podríamos tener una resistencia de 1000 ohmios, pero utilizando los prefijos, si sabemos que kilo significa 1000, podríamos decir un kilo ohmio. Es decir, un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios. 1 kilo, o sea, 1000 ohmios. 1000 ohmios. 2000 ohmios. 2000 ohmios. Con un prefijo para acortar la expresión sería 2 kilo ohmios. Así de sencillo como funciona con los kilómetros, funciona también con los ohmios. La forma para tratar el tema de la corriente. Si tengo 1000 amperios, puedo decir 1000 amperios o puedo decir 1 kiloamperio. Corresponde a lo mismo. De igual forma para tensión. Para tensión, 1 kilovoltio es igual a 1000 voltios. 1 kilovoltio, 1 kilo que es igual a 1000 voltio, o sea 1000 voltios. 1 kilovoltio es igual a 1000 voltios. Y así para la palabra kilo. Es muy sencillo utilizar el prefijo para referirnos a unidades de mil en mil. Entonces, te pregunto rápidamente, ¿a cuánto equivaldrían 10 kilo ohmios? Pausalo un momento, verifica la conversión y empecemos a hacerlo. 10 kilo, son 10 y 1000 ohmios equivalen a 10.000 ohmios, 10 kilo ohmios. Como habrán podido notar, esto nos sirve para tener expresiones muy largas y convertirlas a expresiones muy pequeñas. En uno de los videos vimos que nuestro multímetro tiene la expresión 2000 kilo ohmios, es decir, podríamos decir o podrían poner 2 millones de ohmios en el multímetro, pero colocaron 2000 kilo ohmios, que es su equivalente en ohmios. Y esto nos sirve para que no nos alarguemos tanto en las expresiones, sino para que usemos esos prefijos, para que las expresiones muy grandes se acorten y para que las expresiones muy pequeñas, que a veces se suelen escribir con 0,0000000000123, también se simplifiquen y se hagan más pequeñas. Por ahora vemos el kilo. El símbolo para el kilo es la K, la K minúscula la ponemos antes de nuestro valor, como estamos viendo en pantalla, en el caso de kilo ohmios, kilovoltios, kiloamperios. Pero ¿y si las personas que hicieron el multímetro quisieran colocar otra expresión para no colocar 2000, o sea 2000 kilo ohmios? Podrían utilizar la expresión para millones. Esta también se ve bastante en los ejercicios, no la encontramos mucho, en resistencia sí la vemos bastante, y es la M mayúscula, que significa mega. Seguramente has escuchado mega, giga, tera, todos estos términos de la tecnología actual. Mega significa 1.000.000. Entonces yo puedo decir 1.000.000 de ohmios o puedo decir 1 mega ohmio, que es exactamente lo mismo. Simplifico la expresión escrita también cuando la digo
y un megaohmio equivale a 1.000.000 de ohmios. Si ven cómo se acorta la expresión solamente utilizando el prefijo, lo mismo para tensión. 1 megavoltio son 1.000.000 de voltios. Es más fácil decir 1 megavoltio que 1.000.000 de voltios. O 1.000.000 de amperios es igual a 1 megaamperio. Y así reducimos a la expresión. Estos serían los múltiplos unidades superiores a la unidad básica. Nuestra unidad básica son un ohmio, un amperio, un voltio. Cualquier expresión superior a un ohmio, un voltio o un amperio, como un kiloamperio o un megavoltio, que son superiores a las expresiones que tenemos aquí, se llamará múltiplo. Las expresiones superiores a la unidad básica se llamarán múltiplo. Ahora vamos a ver qué son los submúltiplos. Ahora, cuando hablamos de submúltiplos, si con múltiplos nos referíamos a unidades superiores, con submúltiplos nos vamos a referir a unidades inferiores. Menos de un voltio, menos de un ohmio, menos de un amperio. Unidades que ya empiezan a ser inferiores a estas cantidades y que vemos bastante, sobre todo en el área de electrónica. No vamos a aplicar esto mucho a las resistencias, ya que las resistencias que vamos a utilizar no tienen ninguna un valor inferior a un ohmio. Entonces lo vamos a aplicar básicamente a unidades de tensión y de corriente. Ahora mismo están viendo en pantalla una tabla de múltiplos y submúltiplos. En el caso de los múltiplos, como se pueden dar cuenta, encontramos el kilo, el mega, el giga, ¿cierto? Y una expresión elevada a una potencia. Por el momento, para no hacerlo tan complicado, vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos que están en la descripción. Mientras vamos tomando aprendizaje de esto y vamos viendo cómo funciona realmente. Ya más adelante haremos más ejercicios, tomaremos esto con calma. Y en la parte de abajo, debajo de la unidad, encontramos los submúltiplos, entre los que encontramos el mili, el micro, el nano, el pico y ahí para abajo otro montón de expresiones de la unidad más pequeña. Según nuestra tabla, hagamos nuevamente una conversión de múltiplos para pasar a explicar los múltiplos. El número que encontramos aquí, el 0, equivale a cualquier valor que nosotros queramos poner en cualquier múltiplo o submúltiplo. Vamos a trabajar unidades básicas por ahora. Digamos que tenemos 2000 amperios y queremos saber a cuántos kiloamperios equivalen 2000 amperios. Entonces podemos hacerlo muy sencillo con una regla de 3. Nuestra regla de 3 simplemente nos va a hacer comparar un valor con otro y averiguar una incógnita, que en este caso es saber a cuántos kiloamperios equivalen 2000 amperios. Entonces tenemos nuestro primer dato, que son 2000 amperios. 2000 amperios sería igual a cuánto, interrogante, en kiloamperios. En la parte de abajo de los amperios colocamos la cantidad que sabemos que son un kiloamperio. Sabemos que un kiloamperio son 1000 amperios y son iguales a un kiloamperio. Vamos a multiplicar los extremos y a dividir en el que quedó. Recuerden que en la regla de 3 es importante dejar las unidades iguales una encima de la otra y la que queremos averiguar en el otro extremo. A partir de los datos que tenemos, simplemente multiplicamos los extremos, que sería un kiloamperio por 2000 amperios, lo que nos va a dar 2000 kiloamperios por amperios dividido en 1000 amperios. Cancelamos las unidades que son iguales, amperios está en la parte de arriba y en el denominador también. Cancelamos arriba, cancelamos abajo y nuestro resultado nos va a dar en kiloamperios, es decir, 2 kiloamperios. Es la forma más práctica para cuando les pongan ejercicios de múltiplos para convertir. Ahora hagamos un ejercicio de submúltiplos. Podemos tomar los mismos 2000 amperios y averiguar a cuántos miliamperios equivalen. Pero primero necesitamos saber cómo convertimos nuestra unidad básica en unidades inferiores. Bueno, vamos primero con los miliamperios. Mili hace referencia a una milésima parte. Cuando hablamos de kilo, hablamos de 1000 de algo. Pero cuando hablamos de mili, hablamos de una milésima parte de algo. Algo así como si dividiéramos un metro en 1000. Cuando dividimos un metro en 1000, obtenemos un milímetro. Es decir, una milésima parte del metro.
Lo mismo pasaría para un miliamperio. Un miliamperio es una milésima parte de un amperio. Y si queremos saber cómo interpretar esto, o sea, un miliamperio es una milésima parte, o sea, un amperio dividido en 1000, es decir, 0,001 amperios. Por medio de nuestra tabla podemos hacerlo igual que lo hacemos con el tema de los múltiplos. Simplemente vamos a hacer una regla de 3 nuevamente. Hagámoslo con el mismo ejercicio entonces. Tenemos 2000 amperios y queremos saber 2000 amperios a cuántos miliamperios equivalen. Tomemos el dato que ya tenemos, que son 2000 amperios. Igual, el dato no sabemos a cuántos miliamperios equivalen, entonces ponemos signo de interrogación. En la parte de abajo de los amperios tenemos que colocar a cuánto equivalen miliamperios. Sabemos que un miliamperio es la milésima parte de un amperio, es decir, 0,001 amperios. 0,001 amperios. Y estos son iguales a un miliamperio. Nuestra regla de 3 nos dice que multiplicamos 2000 amperios por un miliamperio, lo que nos dará 2000 amperios por miliamperios dividido en lo que nos quedó, que es 0,001 amperios. Cancelamos la unidad de arriba, que sería amperio, con la de abajo, que es amperio, y obtenemos como resultado 2 millones de miliamperios. 2 millones de miliamperios, ese sería nuestro resultado. Pero tú te preguntarás, ¿de dónde sacó el 0,001 amperios? Resulta que cuando elevamos nuestro submúltiplo 10 a la menos 3, lo que podemos hacer cuando tenemos una unidad básica como el amperio, simplemente es tomar la elevación, que es a la menos 3, o la potencia, discúlpenme, que es a la menos 3, y tomar un 0, 0,00. Ponemos el número de ceros que tiene la potencia. Como tiene 3, entonces ponemos 3 ceros, 0,001 amperios. A eso equivale. Es la forma más sencilla, aunque hay otra forma más sencilla aún, que es simplemente tomando nuestro amperio y dividiéndolo en un número que tenga esa cantidad de ceros. 1 dividido en 1000 y nos volverá a dar 0,001. Y así para el menos 6, para el menos 9, para el menos 12 o el ejercicio que te propongan. Aunque realmente esto, más que hacer muchos ejercicios, se trata de comprender bien a qué hacen referencia estas unidades. Por lo tanto, este tema lo vamos a seguir trabajando a lo largo de Pequeño Tesla. Obviamente en la descripción ustedes van a encontrar hojas con ejercicios resueltos, explicación, el paso a paso de cómo se hacen, pero no es lo importante es que ustedes sepan cómo funciona esto realmente, y esto lo vamos a ver más adelante y vamos a seguir viendo conversión de unidades y todo este tema. Muchas gracias por vernos, esto es Pequeño Tesla.